Continuamos con el módulo 4, obtención de datos catastrales y territoriales. Estamos en el tema 2 de geodesia y entramos en la parte 2, la georreferenciación de puntos. ¿Cómo ubicar un punto sobre la superficie terrestre? Imaginemos que estamos en nuestro mundo real, en nuestro municipio, y tenemos un punto identificado. Por ese punto va a estar pasando un único meridiano y por lo tanto va a tener una determinada longitud. Y va a estar pasando un único paralelo, es decir, va a tener una determinada latitud. Términos que habitualmente los empleamos, pero que si queremos definirlo nos costaría un poco. Para ello, tratemos de entender estos conceptos. Entonces, para ubicar un punto sobre la Tierra, tenemos que entender el concepto de paralelos. Para ello, definimos los orígenes. El ecuador elipsódico es el origen para determinar los paralelos. Y también necesitamos definir el meridiano origen. Cuando estamos en el elipsoide lo denominamos meridiano origen, pero al ser un elipsoide geocéntrico es el meridiano de Greenwich al que denominamos meridiano origen. Aquí vemos la elipse rotando alrededor del eje menor que define el elipsoide de revolución. Hay identificados unos puntos. Estos puntos, a medida que van rotando, van generando un plano. Entonces, un paralelo es la línea imaginaria de intersección entre estos infinitos planos con la superficie del elipsoide, identificados aquí en color rojo. ¿Qué forma tienen los paralelos? Los paralelos son circunferencias. Una de radio máximo A, hemos dicho, es el valor asignado al semieje mayor del elipsoide, y el resto de los paralelos son circunferencias de radio menor hasta que llegamos a los polos, que es una circunferencia, podemos considerar una circunferencia de radio cero, por lo tanto un punto. Como vemos, el ecuador define los hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, y la forma de identificar la ubicación de un paralelo es a través de la latitud. La latitud puede tener valores desde 0 a 90. 0 en el ecuador, 90 en los polos. Por norma, se le asigna la letra N en el hemisferio norte y matemáticamente significa negativo. Para el hemisferio sur, le asignamos la letra S y las coordenadas de latitud serán negativas. Entonces, el ecuador nos define el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero dijimos, por un punto no solamente pasa un paralelo, sino también que pasa un único meridiano. ¿Qué es un meridiano? Es también una línea imaginaria, infinitas líneas imaginarias, que si imaginamos esa elipse rotando y la congelamos en distintas posiciones, me define un meridiano. Línea imaginaria, intersección entre los infinitos planos que contienen al eje de rotación de la Tierra con la superficie del elipsoide de revolución. Los meridianos son todos iguales, es la misma elipse que está rotando alrededor del eje. Por lo tanto, fue necesario definir un meridiano origen o meridiano cero. Los países europeos utilizaban cada uno su propio meridiano origen. Por ello, en 1884, es decir,
100 años antes del Sistema Geodésico Mundial de 1984, se definió que el meridiano cero era el que pasaba por el Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra, en el Reino Unido de Gran Bretaña. Aquí estamos analizando en esta imagen esos meridianos. Entonces, el meridiano de origen define el hemisferio este y el hemisferio oeste. Cada meridiano queda representado o definido por su longitud geodésica, que se mide a partir del meridiano origen hacia el este positivo, indicándolo con la letra E, y al oeste negativo, indicándolo con la letra O con la letra W, para no confundir la O con un 0. Entonces, un punto en la superficie terrestre, por ejemplo, este que se está moviendo, tiene sus coordenadas geodésicas. Lo habitual es indicar primero la latitud y después la longitud. En este caso particular, estamos viendo que el punto tiene latitud 40 grados norte, longitud 40 grados oeste. Es imprescindible indicarlo o por la letra o por el signo. Los sistemas de coordenadas geodésicas. En geodesia se emplean generalmente dos sistemas de coordenadas para indicar la ubicación de un punto: las coordenadas geográficas o geodésicas curvilíneas y las coordenadas cartesianas espaciales. Vamos a analizar las primeras. Podemos decir como sinónimo geográficas o geodésicas. Si profundizamos un poco más, denominamos coordenadas geodésicas cuando la estamos refiriendo al elipsoide y coordenadas geográficas cuando lo estamos refiriendo a la esfera. Entramos entonces en el concepto de sistema de coordenadas geodésicas curvilíneas. Tenemos el elipsoide, tenemos un punto A, que como vemos estoy representando que está en la superficie terrestre. Este punto A se puede proyectar sobre el elipsoide, en este ejemplo A'. Tenemos que imaginarnos este semiplano meridiano en su intersección con el ecuador elipsódico, esta línea de color verde. Entonces, la normal que pasa por el punto A es una recta imaginaria, por supuesto, que pasa por el punto A en la superficie terrestre y es perpendicular al elipsoide. Esta recta normal es fundamental en los conceptos de geodesia. Y entonces definimos a la latitud geodésica, al ángulo que forma esta normal que pasa por el punto considerado en la superficie terrestre y es perpendicular al elipsoide, es el ángulo que forma esta normal con el plano del ecuador elipsódico. Habitualmente lo indicamos con la letra griega φ. Y hemos dicho, puede tener valores de 0 a 90, positivos en el hemisferio norte, negativos en el hemisferio sur. La segunda componente de las coordenadas geodésicas es la longitud, indicado con la letra griega lambda. ¿Qué es la longitud? Es el ángulo diedro. ¿Qué es un ángulo diedro? Es el ángulo formado por dos planos que se cortan. En este caso, los planos son el plano meridiano origen y el plano meridiano que pasa por el punto considerado. Y se están cortando en el eje de rotación del elipsoide. Este valor lambda, hemos dicho, puede tener valores de 0 a 180, positivos en el hemisferio este y negativos en el hemisferio oeste.
El tercer parámetro que define las coordenadas geodésicas es la altura elipsoidal. Lo vamos a indicar siempre con la letra H minúscula. ¿Qué es la altura elipsoidal? Es la altura, que ya lo hemos visto en ese perfil para definir las alturas, es la distancia que hay desde el punto en la superficie terrestre hasta la superficie del elipsoide medido sobre la normal. Estos tres elementos definen la ubicación única de un punto en el espacio. Es lo que necesitamos para georreferenciar un punto en el espacio. Vamos a analizar un concepto más que no es una coordenada, pero que nos indica una dirección. Por ejemplo, la dirección del punto A al punto B. Y eso es el denominado azimut geodésico. Ese azimut geodésico se lo define también como un ángulo diedro, cuya arista es la normal que pasa por el primer punto de la dirección y cuyos semiplanos son el semiplano meridiano que contiene al punto origen y el semiplano meridiano que contiene a la dirección que pasa por el punto B. Se mide desde el meridiano en su dirección norte, sin importar si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y en la dirección este, es decir, en el sentido de giro de las agujas de reloj, y vale desde 0 en el meridiano, 180 en la parte del meridiano hacia el sur y 360 cuando vuelve al mismo punto en el meridiano que pasa por el punto A. Como vemos, Bolivia se encuentra en el hemisferio sur-oeste. Por lo tanto, los dos valores deben ser considerados negativos. Las latitudes son negativas y las longitudes oeste o negativas. Si lo vemos en una representación de Google a Bolivia, en números enteros, podemos decir que Bolivia se extiende desde los 57 grados, 27 minutos, 13 segundos oeste hasta los 69 grados, 38 minutos, 40 segundos oeste. Y en la dirección norte-sur, desde los 9 grados, 40 minutos, 20 segundos sur, a los 22 grados, 54 minutos, 24 segundos sur. Si lo representamos en un plano, como vemos, aquí estamos utilizando sur o negativo para las latitudes y oeste o negativo para las longitudes. Y vemos que los puntos extremos se encuentran colindando con Brasil, el punto más al norte, colindando con Chile, el punto más al sur, colindando con Brasil, el punto más al este, y colindando con Perú, el punto más al oeste. ¿Qué son las coordenadas cartesianas espaciales y cuándo las vamos a utilizar? Fíjense, aquí tenemos representadas las coordenadas geodésicas curvilíneas. Si ponemos un sistema de coordenadas cartesianas, fíjense, el eje Z coincide con el eje de rotación del elipsoide, por lo tanto con el eje de rotación de la Tierra. El eje X se encuentra en el plano del ecuador elipsódico y también incluido en el meridiano origen, por lo tanto en la intersección entre el meridiano origen y el plano del ecuador elipsódico, y el eje Y perpendicular a los otros dos ejes y por lo tanto ubicado en el plano del ecuador elipsódico. Este punto A en la superficie terrestre queda representado por el vector posición R.
Fíjense, este vector posición va desde el centro del elipsoide hasta el punto en la superficie terrestre. Este vector en el espacio queda definido por sus tres componentes. Si proyectamos el punto A en el plano del ecuador elipsódico, me define la componente X, la componente Y y la componente Z. Como vemos, es función, estas componentes, cada una de ellas es función de la latitud, la longitud, la altura elipsoidal, pero de otro valor, el valor n. N se conoce como radio de curvatura del primer vertical y es la distancia que hay medida sobre la normal desde el punto proyectado en el elipsoide hasta la intersección de la normal con el eje de rotación del elipsoide. Vamos a analizar unos ejemplos. Si quiero obtener las coordenadas cartesianas de un punto, necesito obtener los valores de la latitud, la longitud y la altura elipsoidal. ¿Por qué la necesidad de utilizar coordenadas cartesianas? Cuando se determina un punto con GPS o con cualquier sistema satelital de navegación global, lo que se determina en primera instancia son las coordenadas cartesianas espaciales de ese punto. Entonces, necesitamos poder hacer estas transformaciones. Para ello es necesario determinar primeramente sobre qué elipsoide se están considerando, que puede ser el Internacional de 1924, WX84 o GRS80. Hemos dicho que los cálculos sobre WX84 van a ser iguales a los cálculos sobre GRS80. Entonces aquí tenemos que definir cuál es el elipsoide que se va a emplear, porque de eso depende los parámetros de ese elipsoide y estos parámetros entran en los cálculos que se realizan. Para nosotros en este curso tenemos que entender el concepto, pero no nos vamos a meter en la matemática de estos elipsoides, sino que vamos a estar utilizando programas especialmente diseñados. Por ejemplo, tenemos este punto en la ciudad de La Paz, en el sistema WX84, y que se corresponde aproximadamente a un punto en el centro de la Plaza Murillo. Si utilizamos el programa GeoCalc de 32 bits, estos programas están disponibles para ustedes en la plataforma. Entonces tenemos que definir primero qué tipo de coordenadas son las que voy a utilizar y en qué sistema geodésico de referencia. Como vemos en este ejemplo, hemos dicho que están en WX84. Entramos los datos de latitud, longitud y altura elipsoidal. Fíjense que la forma de entrar los datos es los grados, espacio, minutos, espacio, segundos, punto, la cantidad de decimales que tenemos, espacio, sur. Lo mismo para la longitud, pero poniendo oeste. Y la altura elipsoidal con punto como separador de decimal. Configuramos en la segunda parte de la pantalla qué tipo de coordenadas vamos a utilizar, queremos obtener. En este caso, coordenadas cartesianas X, Y, Z, tierra fija, tierra centrada. Esta sigla ya la hemos visto anteriormente. Y en el sistema geodésico de 1984. Y entonces, definidos los elipsoides de entrada y de salida y el tipo de coordenadas, presionamos convertir y nos transforma en coordenadas cartesianas espaciales. Es muy importante no confundir este tipo de coordenadas
con las que habitualmente manejamos en un CAD, a pesar de que también utilizamos las letras X, Y, Z. Estas son coordenadas cartesianas espaciales con el origen en el geocentro, en el centro del elipsoide, que también coincide con el centro de gravedad o centro de masas de la Tierra. Una particularidad es que, enseguida lo vamos a ver gráficamente, que para Bolivia el eje X siempre va a dar positivo y los ejes, los valores de coordenadas Y y Z negativos. Si lo analizamos gráficamente, imaginamos Bolivia, ese punto en la Plaza Murillo, ubicado a una determinada altura, 3.692,640 metros, desde la superficie del elipsoide. Por ese punto en el elipsoide y su prolongación que va a pasar por el punto en la superficie terrestre, estamos definiendo el paralelo y meridiano que pasa por esos puntos. La intersección del semiplano meridiano con el plano del ecuador nos está identificando este segmento color negro. Definimos la normal al elipsoide, que tiene una particularidad: como el elipsoide no es una esfera, la normal no va al centro del elipsoide, sino que corta el eje de rotación en el hemisferio opuesto al que estoy considerando el punto. Y entonces, este es gráficamente el valor de la latitud, la distancia desde el ecuador hasta la normal, pero esta distancia expresada como un ángulo. Es el ángulo formado entre la normal y el plano del ecuador elipsódico. La longitud, los 68 grados 8 minutos 0,8465 oeste, es el ángulo diedro formado entre el meridiano origen y el meridiano que pasa por el punto considerado. Si es hacia el oeste, matemáticamente lo estamos considerando como negativo. Aquí están los parámetros que definen este elipsoide, el elipsoide WGC84. Aquí se está representando el vector posición, el vector R, de ese punto en la Plaza Murillo en La Paz. Y sus tres componentes: la componente Z, una recta paralela al eje de rotación del elipsoide, hasta el plano del ecuador elipsódico. Una recta paralela al eje X hasta intersectar ese punto en el espacio, y la componente Y y sus resultados. Fíjense, este sistema de coordenadas cartesiano tiene la particularidad que el eje X se encuentra, en el ejemplo, hacia adelante. Por lo tanto, el valor de Z es positivo. El eje Y positivo es hacia el este. Por lo tanto, nuestro valor de Y es negativo. La componente Z es negativa, ya que el valor del Z positivo va del centro del elipsoide al polo norte y en su proyección está en el hemisferio sur. Por lo tanto, ese valor es negativo. Si queremos transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas geodésicas curvilíneas, por supuesto, debemos definir el elipsoide, y matemáticamente esto es más complejo, pero para nosotros es transparente esa matemática y utilizamos los software que vamos a estar entregando y explicando el funcionamiento básico. Pero si utilizamos el programa GeoCalc para computadoras de 32 bits, es el más simple de utilizar. Tenemos las coordenadas como datos, las coordenadas X, Y, Z en la Tierra fija, Tierra centrada, en el Sistema Geodésico Mundial de 1984, y queremos transformarlo en coordenadas geodésicas curvilíneas en el mismo sistema geodésico de referencia. Presionamos convertir y nos transforma a las coordenadas geodésicas curvilíneas. Vamos a tratar de
entender esto en un ejemplo. Esta imagen de Google se corresponde al camino que va desde Oruro hacia Cochabamba, el que está actualmente en construcción, la doble vía. Y dice, se ha medido con GPS de precisión las coordenadas geodésicas curvilíneas del punto A, como ven al costado del camino, y del punto B, en el sistema WX84. Estos dos puntos han sido elegidos con una particularidad, es que hay intervisibilidad entre ambos puntos. En este ejercicio se quiere determinar la distancia inclinada o geométrica que debería medir una estación total, si se disponen los siguientes datos. Fíjense, tenemos por un lado, estamos haciendo estación en el punto A con la estación total y estamos observando un prisma que está en el punto B. Hemos dicho que hay intervisibilidad entre los puntos. Entonces, la estación total me va a determinar la distancia inclinada. En el caso particular que la altura del instrumento y la altura del prisma sean iguales, esta distancia espacial va a ser igual a la distancia geométrica, pero a su vez va a ser igual a la distancia inclinada, en el caso particular de que las dos alturas sean las mismas. Entonces, ¿cómo puedo determinar la distancia inclinada que tendría que medir la estación total? Aquí tenemos los datos en coordenadas geodésicas y entonces, si imaginamos lo que estamos haciendo, tenemos un sistema de coordenadas cartesianas espaciales, tenemos el paralelo y el meridiano que pasa por el punto A, identificado por esta latitud, esta longitud, y el punto se encuentra a 2970.088 del elipsoide, es decir, la altura elipsoidal. Ahí está representada la latitud, la longitud y la altura elipsoidal. Y estamos representando el vector posición de ese punto A. Por otra parte, las tres componentes de ese vector posición. Imaginemos el punto B en la superficie terrestre y su proyección en el elipsoide, con el paralelo y el meridiano que está pasando por ese punto, el vector que pasa por el punto en la superficie terrestre, que, como hemos dicho, es perpendicular al elipsoide. ¿Y qué me define? La latitud geodésica del punto B y la longitud geodésica del punto B y la altura elipsoidal. Ese punto en la superficie terrestre también lo puedo ubicar por sus coordenadas cartesianas. Y entonces, la distancia en el espacio es lo que estamos denominando la distancia espacial entre los dos puntos. Si lo vemos nuevamente en el terreno, esta distancia espacial, determinadas las coordenadas geodésicas cartesianas espaciales y aplicando el teorema de Pitágoras en el espacio, ojo, aquí hay una falla, parece un más, pero es el cursor en el momento de captura del dato, siempre es negativo. Entonces podemos determinar la distancia que mediría la estación total entre esos dos puntos, que en este caso serían 827,896 metros. Por supuesto que va a haber unas pequeñas diferencias de algunos milímetros por los errores de la medición con GPS y los errores en la medición con la estación total, pero no puede ir más allá de algunos milímetros, algún centímetro. Si la diferencia es más grande, significa que estamos cometiendo algún error en las mediciones que estamos ejecutando. Esto lo vamos a estar analizando en la parte práctica. Vamos a nombrar lo que se denominan los problemas geodésicos. Este nombre de problemas geodésicos es un término internacional, no de los problemas que vamos a ejecutar
dentro de la geodesia. Imaginemos el punto A, por ese punto pasa una normal que me define la latitud phi sub A, pasa un meridiano que me define la longitud lambda sub A, otro punto B con su paralelo y su latitud, el meridiano y la longitud. Entre esos dos puntos hay una distancia, es lo que denominamos distancia geodésica, la distancia más corta sobre el elipsoide entre ambos puntos. Hay que tener en cuenta que no es una recta, es una curva, porque estamos sobre la superficie del elipsoide. Y los conceptos que hemos visto de acimut geodésico, vamos a llamarlo directo, al que va del punto A al punto B, y el acimut geodésico inverso, el que va de B a A. Y entonces, internacionalmente, se conoce como problema geodésico directo cuando se disponen las coordenadas de un punto, la distancia geodésica sobre el elipsoide entre ambos puntos y el acimut geodésico de la dirección del primer punto al segundo punto. Y por medio de ecuaciones matemáticas que no las vamos a analizar, pero con los software correspondientes, obtenemos las incógnitas, que son las coordenadas geodésicas del segundo punto y el acimut geodésico inverso, es decir, de la dirección BA. Esto era lo básico en la geodesia tradicional. Se determinaba la coordenada de un punto, se medía de alguna forma la distancia a un segundo punto y el acimut, y por medio de cálculos se obtenía la coordenada del segundo punto y el acimut inverso. En la actualidad se utiliza mucho más el problema geodésico inverso, ya que es habitual que yo disponga las coordenadas de dos puntos, por ejemplo, porque se han medido con precisión con un GPS, y por medio de cálculos, en nuestro caso de programas, podemos obtener la distancia geodésica entre ambos puntos, el acimut geodésico directo y el acimut geodésico inverso. Algunas reflexiones sobre los conceptos de acimut. En topografía, el acimut es el ángulo que forma la recta que une dos puntos en el plano con el norte. Antiguamente se podía utilizar un norte magnético, ahora no tiene ningún sentido. El norte que utilizamos es el norte de cuadrícula de una proyección determinada. Lo habitual es referirnos al norte de cuadrícula de la proyección UTM. Vamos a profundizar en los próximos temas. Y entonces, aquí nos quedan definidos para esa dirección el acimut topográfico directo del punto A al punto B y el acimut topográfico inverso. Este acimut topográfico inverso lo puedo calcular conociendo el acimut topográfico directo y sumándole o restándole 180 grados. Los conceptos en geodesia de acimut son totalmente diferentes. Primero, no estamos en el plano, sino que estamos en el elipsoide. Si consideramos un punto A, por ese punto hemos dicho va a pasar un paralelo y va a pasar un meridiano. Si consideramos un punto B, va a pasar otro paralelo y va a pasar otro meridiano, pero que no son paralelos entre sí, sino que los meridianos se van a encontrar en el polo sur. Este gráfico se corresponde al hemisferio sur. Hemos dicho, la distancia entre los dos puntos es la línea geodésica, la distancia más corta, pero que es una curva, no es una recta, como en el caso de la topografía. Y entonces, el acimut geodésico directo es el ángulo que forma la dirección considerada respecto del norte del meridiano que pasa por el punto A. Si observan en este gráfico, estoy poniendo una curva que sea paralela a el meridiano que pasa por A. Es una curva sobre el elipsoide. Y entonces, el acimut geodésico inverso, es decir, de la posición B
a la posición A es el ángulo que se forma medido desde el norte del meridiano que pasa por A hasta la dirección considerada. Si analizamos la ecuación que relaciona el azimut geodésico inverso con el azimut geodésico directo, vemos que hay que sumarle o restarle 180 grados, pero dependiendo si se está al este o al oeste, el segundo punto respecto al primero, es decir, el punto B respecto del punto A, tendré que sumar o restar ese concepto de convergencia de meridianos. Esto parece muy complicado, pero en los ejercicios que vamos a estar desarrollando, vamos a hacer estos cálculos y va a ser más entendible este tema. Con esto damos por terminado esta segunda parte y también el tema 2 referido a los conceptos de geodesia.